tratado de entender la complejidad de lo que significó para Pablo el haberse encontrado con Jesús. Eso no fue una cosa como lo hemos simplificado nosotros hoy, de lo que significa aceptar o recibir a Jesús, ¿verdad? Como una pequeña formulita que nos identifica con doctrinas. No, para Pablo era una cuestión de vida, de existencia. Encontrarse con Jesús para él significó un replanteamiento de todo su pensar y de toda la orientación de su vida. Y cómo explicar lo que para Pablo significó encontrarse con Jesús. Esas son sus cartas. Y tratar de explicarlo o sacar las consecuencias fue tan complejo por el panorama que vimos en los 2 días anteriores. Solo para que recuerden esa complejidad. ¿Cómo explicar? Dame más monitor, hijo. ¿Cómo explicar su fe ahora en Jesús en este mundo religiosa y políticamente tan diverso? ¿Cómo anunciar? ¿Cómo anunciar a Jesús y lo que significa ahora Jesús desde la visión, desde el fondo de la matriz de su teología judía, farisea en particular? Pero cómo se quiebra ese molde, pero aún sigue siendo el referente que él tiene, porque tiene un referente del cual parte para entender a Jesús, y es su religión judía. Ahora, ¿cómo él va a explicar en las cartas justamente su fe en Jesús al interior de este grupo de creyentes en Jesús? Y claro, dentro de este grupo de creyentes en Jesús solo habrá un grupo al cual él terminará interpretando su fe, que será lo que se conoce como el paulinismo o las comunidades paulinas, que, como dije el día de ayer en la conferencia, no crean que Pablo era una figura aceptada por todas las comunidades cristianas. No, era nada más valorado por un sector, y aún ese sector le dio problemas. Imagínense que sus iglesias hijas, Galacia, Corinto, que tanto las amó él, se rebelaron contra él. Ahora imagínense las otras iglesias. Si sus iglesias hijas, Filipos, Galacia, Corinto, se le levantan, se le conflictúan, porque son trastornadas por estas otras corrientes en Jesús, como la de Jerusalén, que donde Pablo ha fundado una pequeña comunidad. Ellas llegan, los hermanos de Jerusalén llegan y les dicen: miren, lo que Pablo les ha explicado no está correcto. Primero, él no es apóstol. Segundo, se ha desviado. Tercero, él nunca conoció a Jesús. 4, él anda predicando un evangelio que no es. Y entonces las iglesias nacientes que él acaba de formar por el evangelio se trastornan, y algunos de ellos se rebelan contra Pablo, y algunos llegan a ser bien malcriados, y lo revela Pablo en la segunda carta a los Corintios. Léanla para que se den cuenta la malcriadeza en la que algunos cayeron cuando descubrieron, digamos, por los hermanos de Jerusalén, que Pablo ni había conocido a Jesús, él no lo había llamado, y que ellos sí lo conocieron en carne. Entonces, ¿quién iba a tener
más autoridad para ellos. Y no solo no lo conoció, sino, y fíjense que él nos mataba al principio, él nos perseguía, él era parte del grupo que mató a Jesús. Imagínense, la gente se sentía que había sido embaucada por Pablo. Y entonces se rebelaban contra Pablo. Sus propias congregaciones, es decir, las iglesias que él llama son el sello de su apostolado, se rebelaban. Ahora, eso es al interior de esas comunidades que están detrás del paulinismo. O sea, iglesias a quienes él visitó, acompañó y estuvo. Ahora, imagínese el resto de iglesias, porque el cristianismo era una realidad muy, muy diversa. Hay un diagrama para que ustedes tengan idea de esto. Hay un diagrama, Brian, que está como complemento a este esquema. Está en un libro de Rafael Aguirre. Ay, ay, ay. No sé si es ahí donde está. Usted dice el que pone, el que forma parte de varias iglesias, la iglesia de Jerusalén y de Antioquía. No, no, es otro de los de Agora, que tiene un diagrama al final donde están todas las corrientes cristianas y cómo se fue formando. Yo quisiera presentárselo. Regálenme por favor un minuto. Iré a ver el libro para decirte porque está en PDF. Para mientras, bueno, los que están allá viéndonos por la virtualidad, échense un trago de café para mientras.
Adoremos a nuestro Dios. Dígale juntos. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradar. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Anhelo, quiero ser todo lo que esperas de mí. Sino Él. Una vez más. Mi primer amor eres tú, Jesús, y mi vida. Bien, bien, no crean que tengo los libros de adorno. Yo sé que he leído y dónde está. Comparado a para mientras regálame un mapa del mundo del Nuevo Testamento, tengamos un panorama. Porque esto hay que comprenderlo geográficamente. O sea, nosotros hoy tenemos una idea como de un solo paquete, un solo cristianismo, pero eso no era así en el siglo I. Esto era muy regional. Esto era muy esa idea de mundo que tenemos hoy, que parece tan unido. Recuerden que no era así en el siglo I. Las zonas geográficas estaban tan separadas culturalmente y las afinidades geográficas por ejemplo, aquí tienen ustedes, digamos, el mundo en el que se articula, pero dame uno más. Ajá, vamos a ver. Vaya, digamos ese. Vaya, aquí tenemos. Pero otro que abarque Palestina, que no está Palestina aquí. Por eso quiero uno del Nuevo Testamento, porque Pablo casi no se movió en Jerusalén. Pero de cara a las diferentes comunidades, el cristianismo era una complejidad de zonas de énfasis, según, este es otro, ¿no? Uno que diga el mundo del Nuevo Testamento. Hay que tener listo quizás un paquete de mapas, un atlas de toda la Biblia. Hay en PDF unos bonitos. Digamos, no aparece Italia aquí, pero dejemos ese así. Aquí tenemos, es que aquí solo está el de Pablo. Es que yo no quiero que sea de Pablo, quiero que sea del Nuevo Testamento, porque esta es la zona en que se mueve Pablo, pero hay unas zonas en las que él no se movió, porque habían otros cristianismos, y que esté el norte de África, porque la fe en Jesús llega también a Alejandría, lugar donde Pablo no tuvo nada que ver, porque
digamos, esta es como la zona que más conoció a Pablo, pero aquí van a haber cristianismos con los que Pablo no tuvo nada que ver. Pero a mí aquí me comiste todo. Me comiste Palestina. No, no está Palestina ahí. Sí, pero quiero uno para pasarlo allá. Y yo tengo yo aquí tengo uno que es bien amplio. Vaya, ese déjame, ese está bonito. No está como muy definidas las líneas, pero ahí tenemos las zonas. Ahí tenemos, vaya, aquí tenemos todo Egipto con Alejandría. Bueno, de hecho, Hechos de los Apóstoles se cierra con Pablo en Roma, pero hay una comunidad tanto judía como creyente en Jesús que no sabemos quién la fundó, y que al contrario le han hablado cosas de Pablo, han llegado rumores, pero la iglesia de Roma, por ejemplo, es una iglesia que Pablo no tuvo nada que ver con su fundación. Le escribe a esa iglesia la carta a los romanos para presentarse. Digamos, la carta a los romanos es la presentación que él hace de su trabajo apostólico y de su fe en Jesús. Por eso es una carta bien ordenada, bien sistemática, no es conflictiva, porque él no tiene conflicto con esa iglesia, porque no la fundó, no lo conocen, él no los conoce. Por eso es que se dice que el capítulo 16 es un agregado a la carta, porque habla de una red de personas y mujeres sirviéndole, pero él nunca tuvo relaciones misionales con esta iglesia, como Corinto, como Efesio, como Galacia, como Filipos. Él no tuvo ese tipo de contacto. Entonces, la carta a los romanos es la carta en la que él se presenta y les exhorta a recibirlo y a contribuir económicamente con su viaje para llegar hasta España, que es la meta última que él tiene de predicar el evangelio. Cuando usted ve Romanos, acompáñeme a Romanos, en el capítulo 15, el capítulo 15, si usted se fija, es como el cierre de la carta, realmente. Y en el capítulo 15, él habla de su ministerio, de sus credenciales y los planes que él tiene, versículo 22. Esa ha sido la razón que siempre me ha impedido llegar hasta vosotros. O sea, no ha llegado nunca a ellos. Él está hablando de lo que le ha impedido a él llegar a conocerlos. Porque él ha hablado en el versículo 17 diciéndoles: tengo motivos pues para sentirme orgulloso ante Dios en nombre de Cristo Jesús, pues no me atreveré a hablar de cosa alguna que Cristo no haya realizado por medio de mí para conseguir que los gentiles reconozcan a Dios. Y lo he realizado en palabra y de obra, con el concurso de señales y prodigios y de la fuerza del Espíritu de Dios. De modo que he predicado, que he podido, dar cumplimiento al Evangelio de Cristo desde Jerusalén y su comarca hasta Iliria. Quería ubicar a Iliria ahí. Es que el formato no me deja ubicar Iliria.
no, Iliria. Así que considero honroso no haber anunciado el evangelio, sino ahí donde el nombre de Cristo no era aún conocido, para no construir sobre los cimientos que otros habían puesto. Antes bien, como dice la Escritura, los que ningún anuncio recibieron de él, le verán, y los que nada oyeron, comprenderá. Él está presentando a la iglesia lo que ha sido su itinerario apostólico. Geográficamente, ministerialmente, ¿verdad? ¿Cómo dice la suya? Sí. Esa ha sido la razón que siempre me ha impedido llegar hasta vosotros, o sea, andar predicando en otras zonas. Mas ahora, no teniendo ya campo de acción en estas regiones y deseando vivamente desde hace muchos años ir a donde vosotros, o sea, Pablo recalca que no ha tenido contacto alguno con la comunidad. Y estar ocupado predicando el evangelio ha sido lo que le ha impedido llegar a donde ellos. Espero verlo pronto cuando pase camino de España. O sea, él pasa por Roma solo de pasadita, porque su idea es llegar a España, a donde espero que me encaminéis después de haber disfrutado un poco de vuestra compañía. Está solicitando su apoyo económico para continuar el viaje. Es carísimo viajar en aquel momento. Si es caro hoy, era caro también anteriormente. Pero de momento tengo que ir a Jerusalén para llevar ayuda a los santos, pues Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta en favor de los pobres. Cuando hablo de Macedonia, Acaya y Liria, son regiones. Amplíame esta parte, porque quiero que vean esta parte. Digamos, todo esto se conoce como Siria, miren. Todo esto se conoce como Siria. Son regiones geográficas. Aquí se dará un cristianismo que no es muy paulino. Y ya les voy a mostrar el esquema de los cristianismos que se dieron regionalmente. Esta es la zona de Fenicia y aquí está la zona de Judea, ¿verdad? Antioquía, hay dos Antioquías. La Antioquía de Siria, que es la que narra Hechos 13 y Hechos 11, donde por primera vez se anuncia el evangelio a no judíos, ¿verdad? Porque Siria es una región. Hay otra Antioquía que es esta, pero esta es Antioquía de Pisidia, que fue uno de los primeros lugares en los que Pablo misionó, capítulo 14, no, 13 creo yo. Pero aquí están las zonas: Capadocia, Cilicia, Panfilia, Licia, Pisidia, de la que viene Antioquía, Galacia, que es una zona. Por eso es que se discute si Pablo mandó la carta a la ciudad de Galacia o a toda Galacia, que incluye otras ciudades. Como decir, Pablo envía la carta a San Salvador. Sí, pero San Salvador son 14 departamentos y un departamento se llama San Salvador. ¿A quién la mandó? La mandó ¿cómo se llama? No son departamentos, son municipios. No me estoy confundiendo, hermanita. Mandó la carta a los, ¿cuántos municipios son? No, municipios 17, creo yo, ¿verdad? ¿Ah? Sí, pero hablemos del anterior. Hablemos de la verdad. Hablemos de la verdad. Eran 17, 18 municipios. Entonces,
¿A quién se la mandó? ¿Al departamento, a los 19 municipios o al municipio de San Salvador? Eso pasa aquí con Galacia. Está la región, pero está una ciudad en particular que se llama Galacia. Está la región del Ponto, en la que él no tuvo nada que ver. Bitinia tampoco, eran zonas que él quería visitar y el Espíritu no se lo dejó. Pero llegaron a ser cristianizadas y no por Pablo. Aquí se van a dar otros cristianismos, digamos. Está toda la zona de Asia, que va a cubrir diferentes aspectos: Lidia, Misia, Frigia, con las ciudades de Pérgamo, Éfeso, Esmirna, la Odisea. Y aquí esta zona se va a llamar Asia Menor. Asia Menor, donde va a florecer un cristianismo distinto, que es el de las comunidades juánicas. Son los que van a tener desenvolvimiento aquí. Por eso las cartas que se escriben a las 7 iglesias de Apocalipsis, que forman parte de la comunidad juánica, son iglesias del sur o de Asia Menor, mejor dicho. Luego viene toda la zona de Macedonia, ¿verdad? Esta es la zona de Macedonia, la que Pablo dice Macedonia y Acaya. Acaya tiene que estar por aquí. Aquí está, ¿ve? Acaya, solo que tienen que leerlo para allá, ¿verdad? Acaya es toda la zona de esta punta de Grecia. Aquí está Corinto. Entonces, Macedonia es Filipos, Tesalónica, Berea. Cuando Pablo dice Macedonia y Acaya, está hablando de este conjunto de iglesias que recogieron una ofrenda para mandarla a sus hermanos de Jerusalén. Ahora, amplíame el mapa de aquel lado ahora, pero hay otro mundo aquí, después de Macedonia, al cual Pablo no misionó. Amplíame este. Esta zona Pablo no la misionó, digamos. Él llega a Roma, pero no llega como llegó a las otras ciudades, llega preso. Y ahí hay todo un mundo de hipótesis. Nadie sabe a ciencia cierta realmente cómo fue la situación final del apóstol Pablo. Porque Hechos de los Apóstoles no es un informe ni siquiera de la iglesia. Es más bien, en la última parte de Pablo para adelante, un itinerario espiritual de Pablo. Eso es lo que Lucas realmente traza. Y cuando Pablo llega a la comprensión definitiva, entonces ahí termina Hechos de los Apóstoles, porque Pablo ya llega al punto. Pablo por fin entiende, porque Pablo tiene un conflicto, que es lo que narra todo el libro de Hechos. Pablo tiene un conflicto de amar profundamente a su nación, y él tiene teológicamente un esquema de salvar primero a los judíos, y lo dice una y otra vez: primero al judío. Es algo que él dice en sus cartas. Pero el Espíritu quiere que entienda que él ha sido llamado abiertamente al mundo gentil, y es hasta el cierre de Hechos. Acompáñenme a Hechos 28. Porque él, esto que usted ve en Hechos 28, él ya lo dijo 2 o 3 veces a lo largo de todo el libro, pero vuelve a caer en lo mismo. O sea, él ya lo dijo. Esto que usted lee aquí en el capítulo 28, versículo 23, le señalaron un día y vinieron en mayor número a donde se hospedaba. Él los iba exponiendo el reino de Dios, les hablaba de Jesús e intentaba convencerles basándose en la ley de Moisés y los profetas desde la mañana hasta la tarde. Unos creían lo que decía, otros en cambio permanecían incrédulos. Cuando en desacuerdo entre él mismo
ya se despedían, entre sí mismos, perdón, ya se despedían, Pablo dijo esta sola cosa: con razón habló el Espíritu Santo a vuestros antepasados por medio del profeta Isaías. Ve a encontrar a este pueblo y dile: escucharéis bien, pero no entenderéis. Miraréis bien, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con sus ojos y con sus oídos oigan, y con su corazón entiendan y se conviertan y yo los cure. Sabed pues que esta salvación de Dios ha sido ofrecida a los gentiles. Ellos sí que le escucharán. Pero esto no es primera vez que Pablo lo dice. Esto lo dice en el capítulo 13. Se lo dijo por primera vez en Antioquía de Pisidia. Vean el capítulo 13. Después de un sendo discurso que él da, dice capítulo 13, versículo 44. El sábado siguiente se congregó casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. Los judíos, al ver la multitud, se llenaron de envidia y contradecían con palabras insultantes cuanto Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: era necesario anunciaros a vosotros en primer lugar la palabra de Dios, pero ya que la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, hemos decidido dirigirnos a los gentiles. Así nos lo ordenó el Señor: te he puesto como luz a los gentiles para que tú seas la salvación hasta el fin de la tierra. Él se apropia un texto del siervo sufriente de Yahvé, que lo estudiamos en la montaña, ¿recuerdan? Un pasaje del siervo sufriente. Él interpreta su misión a la luz del siervo sufriente de Yahvé. Al oír esto, los gentiles se alegraron y se pusieron a alabar la palabra del Señor y creyeron cuanto estaban destinados a una vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos incitaron a algunas mujeres piadosas de la nobleza y a los principales de la ciudad. Promovieron entonces una persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron fuera de su territorio. O sea, Pablo, con lo que cierra el libro, él ya lo dijo, ya, y lo dice muy claramente: el Señor me lo ordenó. Pero es aquí donde quiero que entiendan que los hombres de Dios en la Biblia tienen que crecer, tienen que madurar. Tenemos idea de que los hombres de Dios eran así como bien obedientitos, ¿verdad? No, Pablo tiene un apego profundo a los de su raza, como dice en Romanos, el capítulo 10, a tal grado que él dice: yo desearía ser anatema, quisiera ser yo maldito, con tal de salvar a algunos de mi raza, de mi sangre. Pablo tenía esa fijación, y aunque tiene claro en Gálatas que a él le fue dado el evangelio de la circuncisión, no, perdón, de la incircuncisión, o sea, de los gentiles, él tiene la costumbre, la manía, la tendencia, la cultura de llegar primero donde los judíos y procurar la salvación de los judíos. Entonces, esta parte del 13 en adelante, que es Pablo el sujeto de los relatos, no es tanto un informe del crecimiento de la iglesia. No está haciendo eso Lucas. Lucas está presentando el itinerario espiritual de Pablo, en el cual él tiene cierta resistencia a la agenda que le plantea el Espíritu, y lo que dice al final y lo que dice en Hechos 13 lo volverá a decir 2 veces más en todo el trayecto, pero es aquí al final donde él, de forma contundente, categórica e irreversible, entiende que irá a predicarle solo a los gentiles. Y cuando Pablo entiende eso, entonces ahí el autor deja el libro.
ya no me sigue hablando nada de Pablo, porque no es tanto un reporte misionero de Pablo como su itinerario espiritual en la comprensión de su vocación al mundo de los gentiles. Cuando él dice, hasta aquí llegamos, ahora esta salvación va para los gentiles, pero eso ya lo dijo. Eso lo tiene claro. Pero Pablo es como nosotros. Dios nos habla, nos dice, y nosotros insistimos en seguir ciertas rutas. Pero es parte de nuestro peregrinaje espiritual, ir entendiendo la vocación concreta, específica, clara, a la que nos ha llamado el Espíritu Santo, porque siempre nos encanta andar inventando, ¿verdad? O buscando las cosas con las que yo me siento bien o las que yo prefiero particularmente. Pero del 13 al 28 es el itinerario de un hombre que lucha con sus propias comprensiones de vocación hasta discernir por el Espíritu de manera definitiva la vocación. Por eso quiere llegar a España, donde la cosa es lo más distante del mundo de Jerusalén. Entonces aquí, amplíame esto por favor. Entonces aquí es otra zona. Esta es otra zona que Pablo no misionó, pero ya hay creyentes en Jesús. Y hay una zona desconocida aquí abajo, que como no aparece en la Biblia, pensamos que no hay misión. Pero aquí abajo, en Alejandría, la parte de Egipto. Y aquí, es que aquí no está traducido, pero esta es la ciudad donde era el etíope eunuco, ¿verdad? Esta es toda la zona que va a ser de Etiopía, donde habrá una misión. Aquí habrá misión porque después de Roma, la comunidad judía más importante es la de Alejandría, ¿verdad? Donde está la comunidad más importante después de Roma. De hecho, Alejandría es la segunda ciudad más importante en el mundo grecorromano, por todo su trasfondo cultural. De hecho, en Alejandría es donde se tradujo la Septuaginta. Alejandría es la cuna, déjame este mapa ahí, es la cuna intelectual del mundo antiguo, con la gran biblioteca de Alejandría, ¿verdad? Pero está toda esta zona de Egipto. Aquí se darán cristianismos. De aquí surgirá Clemente de Alejandría, Orígenes de Alejandría. Aquí se da un cristianismo muy fecundo, muy intelectual, porque es una ciudad de talante muy. Ahora, aquí hay otros cristianismos. Aquí hay otras zonas que no les mencioné. La zona de Perea, la zona de Judea, la zona nabatea, Petra. Aquí se van a dar cristianismos en los que Pablo no tendrá mucha influencia. Es más, los cristianismos vivos más antiguos pertenecen a esta zona. O sea, hay cristianismos que vienen desde el siglo I, II, claro que sí. Son las comunidades, se conocen los cristianos, ahí se me va la palabra. Sí, pero ortodoxos son toda esta región. Son los
los que tradujeron lo de la Biblia a la pechita, los coptos, los coptos. Aquí estarán los cristianos coptos, y eso es hasta la fecha, hasta el día de hoy. Claro, los evangélicos del Salvador, como no hay evangélicos salvadoreños en esta zona, creen que no hay cristianos, con esa mentalidad tan reducida que tenemos nosotros, ¿verdad? De que cristianos solo somos nosotros. No, nosotros estamos en pañales frente a estos cristianos. Es más, ellos nos pueden considerar a nosotros como la resaca. O sea, lo que quedó cuando se ha molido todo y va quedando la viruta, ¿va? El bagazo. Ellos nos pueden ver hacia nosotros porque somos el resultado al final de los últimos, el último siglo. Ellos vienen desde el siglo I, el siglo II. Tienen, ahora, lo que sucede es que ellos no se van a parecer a nosotros, ni en su teología, ni en su Biblia. Ellos tienen cerca de 89 libros en la Biblia. Tienen libros que ellos reconocieron como palabra de Dios, que la tradición general cristiana no reconoció. Pero ellos tienen una fidelidad a Cristo. O sea, ellos son cristianos, pero no son como nosotros. Y como nosotros tenemos, otra vez les digo, el plasma del norte de que si no son como nosotros, no son de nosotros, tenemos que hacer que sean como nosotros. Pero esa es una concepción que no viene de las raíces cristianas. Al contrario, en el Evangelio, la mentalidad de Jesús es: no son como nosotros, pero hacen lo que nosotros hacemos. Entonces no hay problema, está bien. Pero Señor, no son de nosotros. No importa, ¿verdad? Pero como hablaba yo en el día de ayer, los criterios imperialistas de ver la misión entiende que todos tienen que ser como la expresión de fe del imperio de turno. Pero ellos son sobrevivientes. Han sobrevivido siglos creyendo en Cristo. Y aquí estos evangélicos del Salvador, que no aguantan ni 15 años de perseverar en una iglesia y se creen que son los verdaderos. No, hermanitos, tenemos que ver la historia y vernos con humildad. Saber que aquí hay un mundo mucho más amplio, mucho más completo, y donde se van a generar cristianismos diferentes, ¿verdad? Entonces hay un mapa para que vean. Creo que ya está listo. Ahí está, excelente. Lo pueden ampliar un poquito más. Fíjense bien, mándenme, es fijo. Sí, lo de arriba, digamos. Vaya, aquí están las zonas que serán geográficamente las zonas que van a generar grupos. Jerusalén será un grupo representativo de cómo creer en Jesús. Jerusalén, estoy hablando ahora de Jerusalén, los judíos creyentes en Jesús, porque en Jerusalén solo son judíos. Ahí no hay gentiles, ahí no hay helenistas. Perdón, helenistas sí, que quería decir no hay gentiles convertidos, los prosélitos, todos son judíos. Ellos van a desarrollar un tipo de fe en Jesús que va a ser el más guerrero contra Pablo, el que más ofrecerá resistencia al apóstol Pablo. Son ellos. Y a la cabeza de Jerusalén está Santiago, el hermano del Señor. No Santiago, hijo de Zebedeo. A la cabeza de Jerusalén quedará, diríamos, al frente de la iglesia, alguien que no fue ni apóstol.
no fue, según Marcos, ni discípulo. Fue familia de Jesús. Es como que el lazo sanguíneo predominó en el control familiar de la iglesia de Jerusalén, que era el miedo que tenía Pedro en el capítulo 1. Por eso Pedro corre a querer rearmar de nuevo los 12, porque los 12 quedaron cutos con la muerte de Judas. Entonces, al hacer falta uno, se desintegraba la unidad granítica de los 12. Pedro, ante el temor, y no era un temor falso, que la familia de Jesús tomara control de la comunidad creyente en Jerusalén, quiere posicionar a los 12, eligiendo al sustituto y volver otra vez a completar la cifra con la que Jesús trabaja y delega la comunidad o la fidelidad a su buena noticia. Serán ellos entonces, comandados por Santiago, quien tomen el control. Santiago, el hermano de Jesús. Eso lo dice Hechos. Y en Jerusalén tenemos dos grupos: el grupo de los hebreos, que ya hablamos, y el grupo de los helenistas. Ya expliqué cada uno de los grupos. Dentro de los hebreos tenemos Santiago, Santiago y sus hermanos, el que estoy explicando en este momento, Santiago, el hermano de Jesús, y el resto de sus hermanos. Tenemos Pedro y el grupo de los 12. Aquí hay dos grupos. En Jerusalén hay dos grupos que tienen una guerra fría por tomar el control de la comunidad creyente de Jerusalén, ¿verdad? En el grupo de los hebreos, pero al interior de los helenistas, que son siempre de Jerusalén, aparecerán otros que también van a disputarle a estos dos sectores, van a disputarles la dirección de la comunidad de Jerusalén, y son los helenistas. Tenemos entonces tres grupos, tres liderazgos que buscan la dirección espiritual de la iglesia de Jerusalén. Fíjense bien esto. Un grupo ligado a Jesús por lazos familiares. ¿Cómo no va a ser que la familia del Mesías no tenga dirección si son los hermanitos, ¿verdad? Y en una nación donde el ser familia, donde como eso tiene tradición, por eso hay que leer. Hay un libro que voy a subir un día, una presentación a Facebook de ese libro, y espero que lo lean. Bueno, no el libro, que vean, que escuchen el audio que voy a hacer. Es tan fascinante ese libro. Los lugares y las personas de las parábolas se llama. Y como subtítulo, La Galilea en tiempos de Jesús. Antes de la experiencia de Jesús en Galilea y Jerusalén, le antecede, por ejemplo, la experiencia de los macabeos. Y hay que leer la historia de los macabeos, porque al leer usted la historia de los macabeos, usted entenderá el Israel con el que Jesús se encontró. Usted va a entender a los fariseos, a los saduceos. Usted va a comprender el Israel apegado a la ley como una estructura jurídica, porque nunca fue así, no siempre fue así en Israel. Que la ley fuera con un enfoque jurídico para gobernar a la nación,
Eso fue después del movimiento macabeo. Y el movimiento macabeo fue una cuestión profundamente familiar. Fue una dinastía, la dinastía Asmonea, que comenzó con Judas Macabeo, con Jonatán Macabeo, Simón Macabeo, Hircano Macabeo, y todos eran familia, eran hermanos. Entonces, esa fue como el último tramo de cierta independencia y autonomía que tuvo la región de Galilea y de Judea, gobernados por la dinastía de los Macabeos. Familias, eran una familia. Entonces, la familia de Jesús quiere emular, ¿ya? Quiere emular esa época dorada de Judea y Galilea, y algunos de entre ellos van a considerar que es posible recuperar Jerusalén con la bandera ahora del nuevo Mesías. Y habrá un segmento de estos que van a participar en la lucha armada al cierre del primer siglo, hasta que Roma destruya Jerusalén en el 73. Pero bien, aquí están los hermanos de Jesús, que ellos creen están a las puertas de una nueva dinastía macabea, solo que ahora es con el Mesías Jesús de Nazaret. Por eso se va a formar un grupo dentro del grupo de Jerusalén, un grupo que se va a llamar los nazareos, ¿verdad? Muy ligado y con una concepción de la fe en Jesús muy, muy estrictamente judía. Este es el primer grupo. Entonces tenemos el segundo grupo, que no tiene que ver con sanguinidad, pero sí con la vocación del llamamiento apostólico. Y un grupo emergente que no existió en tiempos de Jesús, pero que emerge en el camino por la prédica de la buena nueva de estos hebreos, del cual el primer helenista importante es Esteban. Él es el primer helenista importante, pero será asesinado, y será asesinado será asesinado por los judíos no creyentes en Jesús, pero con cierto silencio de los hermanos creyentes en Jesús, porque sentían que este grupito era un poquito liberal. Por eso a ellos no los persiguieron. Cuando hablamos de la persecución en Hechos de los Apóstoles, guiada por Pablo, por Saulo de Tarso, a ellos no los tocaron. Los tocaron a ellos, a los helenistas. Es ellos los que tuvieron que salir. Y el Pedro y el grupo de los 11 incluso quiere dejarlos en un segundo rango. Los mandan a cuidar mesas y serán ellos los que se encarguen de predicar, los apóstoles. Pero el Espíritu los pone a ellos a predicar, y tenemos predicando a Esteban, a Felipe, a Saulo de Tarso. Son ellos los que van a tomar el liderazgo espiritual de la misión, no de Jerusalén, porque tuvieron que salir, ¿verdad? Bernabé. Entonces, al final, los 12 también desaparecen. Pedro tiene que salir de Jerusalén. Y al final del capítulo 12 termina diciendo: y Pedro se fue a otro lugar. ¿A dónde se fue? Se fue a Antioquía, que ya vamos a ver. Bien, sigamos bajando aquí. Vaya. Aquí, de este grupo, se forma un sector llamado judeos cristianos. Aquí están los judeos cristianos. Estos vienen
literalmente del grupo de los hebreos, que hablamos ya de la Palestina. Y los judeos cristianos tienen tres sectores. O sea, quiero que vean que esto era bien complejo. El grupo de los hermanos creyentes en Jesús, hebreos de Jerusalén. Había un grupo radical, o sea, el grupo que incluso hay historiadores que piensan que participaron en la lucha armada contra Roma en nombre del Mesías Jesús, porque ellos llevaron esto hasta las últimas consecuencias. Eran radicales, ¿verdad? Y los ebionitas, los hebreos y los nazareos van a representar este grupo. Ebionitas es el grupo creyente en Jesús, que ellos nunca creyeron que Jesús era Dios. Y no es que son herejes, no, es que su perspectiva teológica no les permitía. Ellos eran judíos y su monoteísmo radical no les puede permitir pensar que un humano sea Yahvé. Mande, que haya otro Dios. Eso es violentar su fe judía, ¿verdad? Luego hay uno que es estricto, que es el de los jacobitas, o sea, del grupo Santiago, porque se llama Jacob. Santiago, el hermano del Señor, es Jacob. Santiago y Jacob es el mismo nombre hoy. Entonces, Santiago, respecto a estos, él era estricto, pero no era extremista. Y estaba un moderado que es representado por Pedro. Pedro es de la línea hebrea, judeo-cristiano, pero tuvo una aperturita, ¿verdad? Una aperturita que narra Hechos 10 en la casa de Cornelio, pero no es del todo abierto. Y Pablo es lo que le reclama en Gálatas, porque está con ellos, porque ya se fue, o sea, Pedro sale de Jerusalén y se va para Antioquía con Bernabé y con Pablo, ¿ya? Entonces allá empieza con Pablo, pero de repente cuando llegan los de Santiago, dice Pablo, cuando llegan los de Santiago, los estrictos, Pedro se pega el chivión, se pega el jalón, y entonces Pablo le reclama porque es un hipócrita. Pero no solo Pablo, ¿quién más? ¿Quién más dice Pablo que fue arrastrado? Bernabé. Por eso usted está fechita aquí, porque viene de aquí. De los helenistas había un ala conservadora, digamos, o ¿vale? Aquí había un área conservadora y un ala abierta. Bernabé en el helenismo representaba el ala conservadora, pero para los judíos cristianos era liberal, porque es como liberal, digamos, para ellos. Le decimos moderado, pero era como el ala más libre. Era para usar categorías que tenemos nosotros ahora, ¿verdad? Este era extremista, conservador, liberal. Pedro y Bernabé, desde esta perspectiva judeo-cristiana, son liberales. Pero desde esta perspectiva de los helenistas, Bernabé y Pedro son conservadores en esta área. ¿Por qué se separan ellos? Se separan por eso. Porque Bernabé, aunque Bernabé es muy apegado al grupo de los hebreos, Bernabé tuvo una apertura espiritual, pero sigue muy ligado, no es tan abierto como Pablo. Por eso
se separa Juan. Juan Marcos, ¿sobrino de quién es? Juan Marcos, ¿de quién es sobrino? Juan Marcos. Juan Marcos es el que va de ayudante, se le pega a Bernabé y a Pablo en el primer viaje misionero que le llamamos. Juan Marcos es la casa donde Pedro va después de la cárcel. ¿A dónde va Pedro cuando sale de la cárcel? A la casa de Juan Marcos. Y Juan Marcos es el que se une a Bernabé. Pero a las primeritas se retira. ¿Por qué? Porque Juan Marcos no comparte lo que Pablo está haciendo. Porque él pertenece a esta línea, a la perspectiva teológica de esta línea, y siente que Pablo se está saliendo del huacal. ¿Y para dónde agarra Juan Marcos? Para Jerusalén, a informarle a la iglesia, a ponerle el dedo a Pablo lo que anda haciendo. Por eso el encachimbamiento de Pablo, porque Juan Marcos abandona el primer viaje misionero y se va para Jerusalén a decirles lo que anda haciendo Pablo. Cuando deciden ir en un segundo viaje, Bernabé, ¿a quién quiere llevar otra vez? A Juan Marcos. ¿Quién se niega? Pablo. Al unirse Bernabé a Juan Marcos, se corre a la línea de Pedro. Cuando Pedro llega a Antioquía a establecerse, hace el 1-2 con Bernabé. Y entonces, ¿quién va a salir ahora de Antioquía? Será Pablo el que salga. Pablo saldrá de Antioquía porque esta línea helenista en Antioquía, Pablo la va a sentir todavía muy conservadora. Y se va para Éfeso, donde será su nueva sede geográfica para misionar en Asia. Entonces, ¿qué sucede? Imagínense si para Pablo, Bernabé, todavía no había entendido, Bernabé y Pablo. Ahora imagínense para estos lo que significó Pablo. O sea, Pablo no era nada. O sea, es la complejidad que quiero que vean. Ahí abajo de esto, bueno, ya hay algo, pero después lo vamos a ver. Vaya, esta perspectiva hebrea a nivel de evangelios se va a manifestar directamente en Marcos. Y como de Marcos toma Mateo y Lucas, entonces toda la tradición sinóptica refleja la perspectiva de los hebreos, con cierta influencia de Pablo, como lo veremos, y con cierta influencia de otra línea que vendrá aquí, que es la línea de Galilea. Bien, vayamos al principio de aquí arriba. Aquí tenemos una zona de un cristianismo. Aquí tenemos otra zona, la zona de Damasco, ¿verdad? La zona de Alejandría, zonas que no son desconocidas. ¿Por qué pensamos que lo que narra Hechos es el único cristianismo que hubo? No, esa es la línea particular a la que le interesó Lucas hablar. Tenemos la de Roma, tenemos la de Galilea, ¿verdad? La de Galilea es la segunda influencia enorme que tenemos en la formación de los cristianismos. Por supuesto, porque es donde Jesús realizó, según los sinópticos, su ministerio. Y al hablar aquí de los helenistas, hablamos de un sector más, que es el de Samaria, que será otro cristianismo. Porque aquí se va a generar otras comunidades
problemáticas, porque estas comunidades van a interpretar a Jesús de Nazaret no con el trasfondo del judaísmo helenista, no con el trasfondo de los hebreos de Jerusalén. Ellos lo van a interpretar desde el trasfondo teológico del judaísmo samaritano, porque el judaísmo samaritano también espera un Mesías. Mírame cómo se llama el Mesías samaritano. Tabal, búscamelo por ahí. Ellos esperaban, los samaritanos esperaban también el Mesías, y tenían toda una tradición teológica respecto al Mesías. Cuando ellos creen en Jesús, fíjense en esto por favor, cuando ellos creen en Jesús de Nazaret como el Mesías, ellos no lo van a entender conforme a los hebreos entendían el Mesías. Lo van a entender tal como su fe samaritana entiende el Mesías. El Taeb, este es el Taeb, tenía el comienzo, pero ellos esperan a su Mesías y tienen una concepción del Mesías como los hebreos tienen una concepción del Mesías. Cuando ellos crean en Cristo, ellos van a interpretar a Jesús de acuerdo al Mesías samaritano. Ellos van a entender a Jesús respecto a eso. ¿Me comprenden? Entonces, ahí se van a formar comunidades creyentes en Jesús que no tienen nada que ver con la teología judía de Jerusalén ni de Galilea. Entonces, su idea de Jesús es otra. Su interpretación de Jesús es distinta, es diversa. Tendrán otras articulaciones de fe que no tienen nada que ver ni con Pablo, que interpretará a Jesús como judío, porque Pablo es judío y judío fariseo, y va a interpretar a Jesús desde la concepción de fe judía de su Mesías. Pero estos tienen otra idea del Mesías y se van a formar comunidades cristianas, o sea, creyentes en Jesús, con una idea totalmente diferente del Mesías, ¿verdad? La comunidad juánica, por ejemplo, es una comunidad que le da mucha importancia a los samaritanos, cosa que no le dan los sinópticos. Quiere decir que dentro de la comunidad juánica habían samaritanos. ¿Y por qué Juan habla de Jesús tan diferente de cómo hablan los sinópticos? Pues es justamente por eso, porque las comunidades a donde llega el mensaje de Jesús, muchas de ellas no piensan como piensan en Jerusalén ni en Galilea. Ellos tienen otros marcos teológicos desde los cuales van a hablar de Jesús, van a creer en Jesús y van a hablar de Jesús. Esto creará cristianismos. Esta sería la palabra correcta para hablar de las expresiones creyentes en Jesús en el siglo I. No existe el cristianismo. Lo que hay son cristianismos, diferentes expresiones teológicas de comunidades distintas creyentes en Jesús. Porque solo en el judaísmo tienen esta diversidad, solo en el judaísmo. Ahora, imagínense cuando llegue al mundo gentil y ellos no son judíos, no son samaritanos, ellos tienen otros marcos culturales y teológicos desde los cuales van a creer en Jesús y van a articular su fe en Jesús. Aquí tenemos todo esto y aquí habría todavía otro cuadro que les voy a traer el otro martes, donde entran otros grupos
Por ejemplo, aquí faltan muchas expresiones del judaísmo que van a llegar. Los coptos, por ejemplo, van a ser hijos de esta línea judeo-cristiana. Los coptos, voy a traerles de esos cristianismos que se formaron en el siglo II. Ahora, cuando Pablo viene a predicar, él es un segmento de toda esta diversidad. O sea, Pablo y su paulinismo representa un aspecto de los diferentes cristianismos que se van a formar. Por ejemplo, la carta a Santiago viene de esta línea. Viene de esta línea porque aquí está Santiago, pero viene de la zona de Galilea porque Santiago es de Galilea, pero viene también de Jerusalén porque es el que está a la cabeza de la iglesia de Jerusalén. Y Santiago no tiene nada que ver con Pablo. Primera Pedro, segunda Pedro, primera, tercera Juan, Judas no tienen que ver nada con lo que Pablo enseña. Al contrario, se siente una cierta disputa entre Santiago y Pablo. El Evangelio de Tomás, que es tan antiquísimo, si es que no antes que algunos libros del Nuevo Testamento, representa un cristianismo que hay en Galilea. Y aquí falta otro, Brian, que me lo puede sacar aquí, de Mateo y Lucas, el documento Q se llama. Es un documento, voy a explicar esto en la próxima clase, que representa a los creyentes en Jesús en Galilea. El documento Q se parece a Tomás. El Evangelio de Tomás es Evangelio de dichos. El documento Q también, ahí se lo voy a explicar después. Y esto viene de creyentes en Jesús en Galilea. Al venir de Galilea, esta gente de Galilea, cuando escriben Marcos tiene una característica. Marcos es el reclamo de los creyentes en Jesús de Galilea, porque aquí en Galilea se formó un movimiento en torno a Jesús. Eso es lo que Marcos dice. ¿Dónde están los que creyeron en Jesús antes de Pentecostés? Pues, ¿dónde están los creyentes en Jesús que creyeron en Jesús en su ministerio público? Porque nosotros pensamos que los seguidores de Jesús empezaron en Pentecostés. No, esa es la perspectiva de Lucas. Es Lucas quien nos dice que todo empezó en Jerusalén. Marcos va a reclamar y va a decir: no, señores, todo empezó en Galilea. Y Marcos tiene una cualidad: es un evangelio que le avienta piedras a los hermanos de Jesús y le avienta piedras a los apóstoles. Si usted lee Marcos detenidamente, Marcos no habla bien de los apóstoles y de la familia de Jesús. Lo que sucede es que nosotros no lo leemos. Nosotros leemos los evangelios ya con una mentalidad codificada. Pero si usted lo lee, Marcos es irónico. Marcos es hasta burlista. Resulta que el endemoniado está confesando que Jesús es el Mesías, y en el siguiente capítulo los apóstoles están preguntando: ¿y este quién es? Que hasta le obedecen los vientos y la ola. O sea, los demonios saben quién es Jesús y los apóstoles no. Esa es una crítica velada a los apóstoles. Y a lo largo de todo el evangelio es una crítica. Pero no solo a los apóstoles, también a la familia de Jesús.
si hay un evangelio que critica tanto a la familia de Jesús, es Marcos. Tanto que llega a decir en el capítulo 3, versículo 16, y la familia de Jesús llegó a traerlo con la excusa de que estaba fuera de sí, estaba loco. O sea, la familia, esos hermanitos que hoy están aquí agarrando el timón de Jerusalén, esos, cuando Jesús estaba en Galilea, no creyeron en él, lo creían loco. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos creyentes según Marcos? No son los apóstoles, ni es la familia de Jesús. Los creyentes son otros. El endemoniado de Gadara, la mujer con flujo de sangre. Son una serie de personajes que ahora que ya se montó oficialmente la comunidad y que ya resucitó y que ya hoy sí, ¿verdad? Hoy están queriendo controlar la iglesia, por decir así, la iglesia de Jerusalén. Pero antes de estos que hoy creen, hay un grupo de creyentes que están en Galilea y andan anunciando las buenas nuevas mucho antes que estos que hoy se la llevan, que están predicando. Eso es Marcos. Marcos es la reivindicación del movimiento de Jesús Galileo, el cual ve que estos que en el ministerio humano de Jesús no hicieron nada, al contrario, lo negaron, le creyeron loco y lo abandonaron. Pero aquí hay seguidores de Jesús y Marcos es la reivindicación de ese grupo que Lucas está ignorando y que la iglesia de Jerusalén está pasando por alto. Ven que la cosa no es sencilla, ¿verdad? Escribir, darle identidad a estos grupitos que Pablo va a ir formando. La pregunta es, ¿y estas comunidades se van a afiliar? ¿A qué idea se van a afiliar? Entonces Pablo va a crear una identidad particular de comunidades creyentes en Jesús que viven los últimos días. ¿Qué cree y cómo vive una comunidad que ya está viviendo los últimos momentos antes que la parucía llegue? Porque con esa mentalidad está Pablo trabajando. Con la mentalidad que la parucía ya viene. Y entonces Pablo va proclamando, empujado por la urgencia de la parucía, porque todos deben escuchar. Escuchar, ni siquiera convertirse, escuchar. Por eso él dice, ya cubrí todo esto, ya prediqué, o sea, ya cumplí mi misión. No es que ya todo esto son de Cristo, porque para Pablo, al proclamar la buena nueva y oyeron, Pablo ya cumplió su misión. Y ahora quiero ir al tope donde no he llegado. Y ahí cierro mi itinerario y aguardamos ya, porque para Pablo la proclamación del evangelio en la teología paulina, en la comprensión paulina, la proclamación del evangelio aceleraba la parucía. Y eso es algo que Pedro también cree. En su primer discurso lo dice: si ustedes hoy se vuelven al Señor, Él ya ahorita mandaría al Mesías otra vez. Lo dice Pedro. Y eso es parte de las concepciones que están en el fondo judío. Y Pablo, que interpreta así también su fe en Jesús, él entiende que la proclama del evangelio porque lo dice Jesús. Y cuando sea predicado el evangelio del reino en todo el mundo, ¿qué dice Jesús? Vendrá el fin. Animado por esa concepción apocalíptica heredada de Jesús, Pablo también es creyente que cuando se predique en todo el mundo, la parucía viene. Por eso el empuje acelerado de predicar, porque él quiere estar en la parucía. Él quiere ver la parucía.
Y por eso, anonadadamente, empujadizamente va y predica, porque él quiere ver la parucía. A la muerte de Pablo, las comunidades se preguntarán por la parucía. ¿Qué pasa? ¿Por qué no viene? Y algunas cartas, como 2 Tesalonicenses, van a ir respondiendo a un replanteamiento de la postura inicial del apóstol Pablo. Entonces, esto era bien complejo y lo sigue siendo. Lo que sucede es que de repente va a surgir la gran iglesia aquí abajo de esto. Ese ya no sale ahora, ¿verdad? Aquí abajo de esto van a haber otros grupos, los proto-ortodoxos, el profetismo representado por Tertuliano, los proto-ortodoxos de Ireneo de León y algunos grupos marcionistas y gnósticos como Clemente de Alejandría, que son diferentes sectores. Vamos a hablar de esto la otra semana. Y luego, a partir de todo esto, se va a dar los principios de crear la gran iglesia. Esa gran iglesia va a ir desarrollando y va a concluir en el Nicea una confesión de fe. Es decir, de entre ese diríamos, eso quiero que me entiendan, de entre ese mundo diverso de doctrinas, de repente en un concilio, el concilio va a elegir una. Se van a dar duro a todas y una va a ganar. Pero esa que gana no es la bíblica. Bíblicas son todas, porque todas tienen una expresión en algún libro de la Biblia. Pero gana una y esta se impone como la verdadera, la ortodoxa, y las otras quedan como herejías, como heréticas. Pero la herejía nace cuando la iglesia oficializa la verdad. Antes ninguna eran herejías, todas eran expresiones de la fe en Jesús, todas diferentes, contrarias, sí, pero todas coexistían, porque todas desde su marco cultural recibieron el mensaje de Jesús, pero lo interpretaron de acuerdo a sus tradiciones teológicas, filosóficas y culturales. ¿Me comprenden esto? Cuando la iglesia dice, esta es, ahí es que ya hablamos de la verdad. Pero esa verdad es la verdad que estableció la iglesia, no los textos del Nuevo Testamento. Por eso hablar de Tertuliano en Nicea, que creía en la divinidad de Jesús, y hablar de Arrio, que no creía en la divinidad de Jesús, no estamos hablando de un hereje y de un ortodoxo. Estamos hablando de dos expresiones de fe en Jesús que desde sus orígenes se mantuvieron hasta el siglo III y que se siguen manteniendo entre estos grupos que son los, ¿cómo dijimos? Los coptos. No estamos ante uno que es el bueno y el malo. No, son dos expresiones. Arrio representa el 50% de iglesias del cristianismo conocido en aquel entonces, y Atanasio el otro 50%. Pero Constantino tiene intereses políticos en la unificación del imperio, y para esto necesita que su religión, la que ha adoptado como la religión del imperio, también esté unida, porque el cristianismo está fraccionado, son diferentes cristianismos, y entonces él necesita que haya uno solo.
De ahí que se genera ese conflicto de excluir del cristianismo oficial muchos movimientos que siempre fueron considerados cristianos. ¿Entienden esto, hermanita? Vamos a hablar de esos otros cristianismos en un momento. Llegamos hasta aquí. Lo bueno, ¿saben una cosa? Que la Escritura, el Nuevo Testamento, representa a muchos cristianismos, no a uno solo. Representa a muchos cristianismos. Pongámonos de pie y por eso, en lugar de pensar de crear una sola iglesia cristiana o evangélica que todos piensen igual, lo cual nunca va a ser posible, deberíamos hacer lo que el evangelio nos llama a hacer: amarnos a pesar de nuestras diferencias de entender a Jesús. Porque hay un punto en el que todos podemos parecernos a Jesús: amar. Lo demás es lo que cada grupo construye desde sus trasfondos. Padre, danos siempre de tu luz para descubrir lo que ya Pablo nos presenta. Los creyentes en Jesús somos un cuerpo, con divisiones, grupos, miembros tan diferentes, con tareas diferentes, con funciones diferentes, con perspectivas tan diferentes, pero somos un cuerpo. Lo más cristiano que podemos hacer para quienes creemos en Jesús es entender que en la multitud de diferencias somos un solo cuerpo. Jesús es nuestra unidad. Él es la cabeza. Ayúdanos a hacer lo más difícil, porque lo más fácil es ponernos de acuerdo en escribir una doctrina. Lo más difícil es lo que hace el Evangelio y el Espíritu: darnos un corazón para amar. Y en eso solo tú puedes obrar en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanitos, hermanitas.